quiero felicitar y reconocer a la ARU el proceso de lo que hoy es la Rural de Melilla. Hace un tiempo era la Expo Melilla, ahora es la Rural de Melilla, porque al fin y al cabo fue una innovación o un cambio de proyecto contextualizando en los tiempos actuales, de lo que era la tablada, bien como dijo el futuro presidente de la Asociación Rural. En un momento, me dijeron más o menos 2010 fue que empezó, empezaron a buscarle la vuelta a esto que era una tierra en desuso, entre comillas, porque había cambiado el mundo, el tiempo. Y ahí creo le encontraron 3 o 4 líneas, son las que yo analizo, capaz que no son las que pensó en su momento la ARU, pero me parece bien interesante marcarlos en esa idea de síntesis de lo que es este lugar, la Rural de Melilla. La primera fue indudablemente que esto pasa a ser ese locus de investigación que lo tienen, no sé si todos conocen, pero acá hay desarrollo de conocimiento, principalmente con la genética. Antes era la genética animal, en otros tiempos, bueno, lo que fue el desarrollo genético, de pasar a procesos más modernos de la genética. No hay animales, no hay tantos animales, pero este en su momento también era lugar de generación de genética animal. Pero hoy en día tiene un desarrollo muy importante lo que es la genética vegetal. Hoy vimos con el presidente algunos ensayos que están acá, que no son ensayos que se arman 2 días antes de la exposición, sino que en realidad están presentes acá. Me contaron que el INASE está participando en este lugar y probablemente sea un lugar también de encuentro de otros lugares de investigación y de generación de conocimiento, en este caso de producción vegetal, pero también con un vínculo con la realidad y el uso de la genética, los ensayos con la producción animal. Entonces, en primer lugar, quedó identificado en la necesidad de que este campo, o lo que era la tablada, pasó a ser un lugar de referencia en la generación de conocimiento. Hay un segundo tema que me parece bien importante, y así me lo decían los productores, y perdón los desvíos canarios de Canelones o de estas zonas también de Montevideo Rural, pasó a ser el lugar de la granja, y la referencia también, la Rural de Melilla, a ser un lugar de encuentro, de muestra, de reivindicación de la granja del Uruguay, particularmente la granja de estos lugares, esa granja ampliada que es la horticultura, la fruticultura, la viticultura, los cerdos, las aves, pero también, y creo la ARU ahí también reconoce esos procesos más recientes, que también la granja incorpora la producción animal ovina, principalmente con la genética y principalmente vinculado a la carne. Hoy varias de las cabañas que participan y integran a la ARU y participan en la rural, son cabañas de Canelones. Y han encontrado ahí su vuelta también en ese lugar de menor escala, menor tamaño, que la genética puede ser un lugar también para este tipo de producción granjera o productores granjeros. Y hay un tercer tema que me parece importante marcarlo hoy. También es un esfuerzo en ese momento, y sé que es presente, de aportar a esa cuestión de la identidad cultural nuestra vinculada al campo o al sector agropecuario, que el campo no es solo y no es solo la Rural del Prado, más tradicional y conocida, esto también es el campo, y creo que hay un esfuerzo de la Asociación Rural de ampliar la perspectiva y la necesidad que este país empiece a conocer, reconocer y también reivindicar a ese sector agropecuario del Uruguay, que incluye en este caso también a la granja. Entonces, en esas 3 líneas creo que hay que reconocer, valorar y felicitar al trabajo del ARU y el reperfilamiento de lo que fue este lugar de la tablada a lo que es hoy, que además, y es el cuarto tema, es un lugar de exposición y de encuentro. Y bueno, hoy vemos, por suerte he conocido todo el desarrollo de la Expoferia, lo que era la Expo Melilla, y ha crecido en cantidad, diversidad, y también, bueno, sabemos que no es solo la única actividad en el año de este local de exposición. Y me quiero derivar en 3 o 4 cosas vinculadas a la granja, porque creo en eso mismo que los productores y productoras de Canelones reivindicaban. Ahí tenemos la rural de la granja o la exposición de la granja. En tiempos de complejidad, indudablemente, que tenemos como país y también como gobierno, algunas cosas de la granja me parecen importantes señalar, y ahí también en ese sentido reconocer a la ADU esa necesidad en su momento de ampliar también la mirada del sector agropecuario y plantear 4 cosas. Uno es el sector agropecuario en general, pero particularmente la granja en la reivindicación de la generación de trabajo. En un país que indudablemente todos los días tenemos noticias de las dificultades que hay en la generación y mantener puestos de trabajo,
Me parece importante reivindicar, señalar al sector agropecuario como generador de trabajo, pero particularmente a la granja, en esa amplitud de la granja, y contarles, la hortifruticultura hoy en día genera 25.000 puestos de trabajo directos, representa el 20% del trabajo en el sector agropecuario, lo representa el sector hortifrutícola, que ocupa más o menos 16.000 hectáreas. Para dimensionar también esos rubros, que además de generar un producto, está muy vinculado a la soberanía alimentaria, a la producción de alimentos, dimensionar este lugar que muestra también, como muestra la granja, la centralidad y la importancia que tiene en lo que es la generación de trabajo. La avicultura, que también es un rubro que está en la exposición rural, pero que también está acá, son más o menos 4.000 puestos de trabajo que genera solo el sector avícola. Hoy vemos en las noticias 100, 200 puestos que se caen por el cierre de una industria. Bueno, solo el sector avícola genera casi 4.000 puestos de trabajo. Segundo concepto vinculado a la granja, y esta muestra que es también de la granja, es la reivindicación de la producción familiar como un modo de producción que aporta mucho también al país. Y en el caso particular de estos rubros, para que tengan una idea, el 56% del producto hortícola que genera el Uruguay viene de la producción familiar. O sea, la mayoría de los tomates, morrones, cebolla que consumimos, el 56% de ese producto es producido por la producción familiar. El 35% de la fruta y el 20% de la leche del sector lechero viene de la producción familiar. Entonces esta muestra también, desde la granja, también reivindica y muestra a la producción familiar como un modo de producción que aporta mucho a nuestro país. Y lo tercero, y con esto cierro, a mí me parece esta muestra que reivindica o posiciona de un lugar distinto también a la granja, que uno en el relato construido a veces la granja como el sector atrasado, ¿no? El sector que son canarios y canarias a las cuales quiero mucho, pero que se asocia a lo viejo, a lo atrasado. La granja acá, en esta posición, pero a su vez en su historia, es de los sectores más tecnología incorporado, que a veces no la conocemos, y este lugar es una buena muestra de la tecnología, la innovación que se ha incorporado a la producción granjera. Lo que es el agua y el riego fueron pioneros los productores granjeros. Hoy en día estamos en un gran debate, y uno de los desafíos grandes del gobierno, el tema del riego, el acceso al agua, el aumento de la producción y la competitividad. Bueno, en la producción granjera hace muchos años que se ha incorporado el riego como un elemento central en la producción, pero además cada vez más con más tecnología aplicada a lo que es el riego. Lo que es la genética vegetal particularmente, y también animal en estos sectores, ha tenido un desarrollo muy importante en esta actividad granjera que a veces no se reconoce. Pensamos que es lo mismo tomate que hay ahora, el que había tanto tiempo, y no, ahí arriba hay mucha tecnología, mucha ciencia, mucha innovación. Y la granja también ha sido, y esto es un mensaje importante en los tiempos actuales, ha sido pionera en la incorporación de tecnologías de control biológico, manejo integrado de plagas. Hay una diversidad de incorporaciones tecnológicas del sector granjero, ha hecho en ese desafío que tenemos como país, como sector, que es incorporar la dimensión ambiental como parte de los procesos productivos. Indudablemente la granja, y esta muestra mucho también de esa tecnología aplicada a lo que es la incorporación ambiental, a los procesos productivos, que además, todos sabemos, nos genera algunas limitantes y condicionantes en el mercado mundial. De ese lugar reconozco, agradezco a la ADU en ese relato que intenté reivindicar un sector agropecuario, particularmente la granja, y que creo que fue parte del espíritu de los que en algún momento cambiaron este lugar. Me imagino, más allá de todas las presiones y tentaciones que debe tener esta cantidad de hectáreas en este lugar, le buscaron la vuelta y construyeron esta rural de Melilla, que felicitamos y ojalá siga por mucho tiempo. Muchas gracias.